Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 547. Ya sabemos que nuestra vertiente número 5 es la que tiene que ver con preguntas y respuestas. Si usted es una de esas personas que siente que la iglesia se queda atrasada, a veces se dice incluso en tono de reproche, en tono casi de insulto, es algo medieval, es algo de la Edad Media. Y de una vez pues se cita a Galileo, la Inquisición y todo aquello. Es decir, que la iglesia está atrasada, mientras que el mundo científico avanza, la iglesia se queda atrasada. Pues la pregunta que tenemos para esta ocasión viene desde México y se refiere exactamente a eso. Si la iglesia al fin va a aceptar o no va a aceptar los avances de la ciencia. Y nos vamos a dar cuenta que es una pregunta que tiene mucho, pero mucho para analizarle. Así que bienvenidos, estamos de camino. Una idea bastante extendida es que mientras la ciencia avanza, y avanza como una flecha a gran velocidad, la iglesia, la religión, la fe se quedan dando vueltas y dando vueltas sobre sí mismas. O incluso peor, yendo de para atrás. Esto se mira como el resultado de la fe. Hay autores, como por ejemplo el señor Richard Dawkins, muy famoso ateo de nuestro tiempo, que no pierden ocasión para hablar de la religión como una especie de freno, un freno para la fe, un freno para el avance de la humanidad, algo que se supone, o ellos dicen, es característico de la Iglesia. Por eso es tan interesante la pregunta que nos envía Araceli Romero desde México. Ella nos pregunta si la Iglesia acepta todos los avances de la ciencia. Y creo que la manera como está enunciada la pregunta nos invita a hacer un análisis bastante detenido y que va a ser bastante interesante. Porque vamos a mencionar aquí, vamos a analizar esa pregunta empezando por cada uno de estos términos. Por ejemplo, ¿qué significa aceptar? ¿Y qué significa, en este caso, iglesia? Y sobre todo lo que va a ser más interesante es preguntarnos sobre los avances de la ciencia. Efectivamente, Araceli pone como ejemplos de avances de la ciencia los anticonceptivos o también la fecundación llamada fecundación in vitro y presumiblemente otro tipo de avances que van en esa línea. Entonces nos damos cuenta que esta expresión, avances de la ciencia, tiene su cierta orientación y de ninguna manera estamos criticando a Araceli, sino simplemente destacamos que para muchas personas el avance de la ciencia es ese. Veamos entonces cómo analizar esto de los avances de la ciencia. ¿Cómo se puede hacer un análisis al respecto? Es decir, nos vamos a preguntar, ¿qué es avanzar? Yo voy a poner aquí un ejemplo que me parece interesante y es el caso de una bomba atómica. Una bomba atómica, nos preguntamos, ¿es un avance? Entonces, si analizamos la cantidad de matemáticas, hagamos mejor esa M, la cantidad de matemáticas, la cantidad de física, la cantidad de tecnología, la cantidad de ingeniería que se requieren para hacer una bomba atómica, pues obviamente es muchísimo.
Es decir, se necesita mucha matemática, mucha física, mucha tecnología, mucha ingeniería. Y es evidente que en la realización de una bomba atómica, pues se va a requerir mucho avance. La matemática avanzó, la física avanzó, la tecnología avanzó, la ingeniería avanzó. Y todo eso son avances. Pero ¿qué tipo de avances son esos? Si miramos estrictamente la realización, la construcción de la bomba atómica, entonces nos damos cuenta que esos son avances fundamentalmente técnicos, que se dan sobre todo aquí en la parte tecnológica. Son avances técnicos soportados por avances científicos. Soportados por avances científicos. Esa parte está perfectamente clara. Pero nosotros podemos hacernos una pregunta. Y esa pregunta es muy interesante. La pregunta es, ¿y el avance ético? Hay un avance técnico, pero nos preguntamos por el avance ético. ¿Qué pasa con el avance ético? Es decir, una cosa es poder construir una bomba y otra cosa es saber usar una bomba. Es decir, hay que tener mucha claridad sobre la diferencia entre la cuestión técnica y la cuestión ética. Una cosa es que podemos hacerlo técnicamente y otra cosa es si debemos hacerlo éticamente. Entonces vamos a presentar esto de un modo bastante interesante, creo yo. Cuestión técnica y cuestión ética. La cuestión técnica tiene que ver con podemos y la cuestión ética tiene que ver con debemos. Y son dos preguntas distintas. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis ético, muchas veces descubrimos que hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista técnico, pero que no necesariamente se deben hacer desde el punto de vista ético. Es más, lo que es un avance técnico quizás no es un avance ético. Esta es la parte que más nos interesa como creyentes y por consiguiente es la parte que más nos interesa como miembros de la iglesia. La parte ética. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando se hacen experimentos genéticos. Hace unos meses, en algunos laboratorios de China, se estaban haciendo combinaciones de ADN de humanos y ADN de ciertas especies de monos. A esas combinaciones de seres vivos se les llama quimeras. Es el nombre que tienen por unos personajes de la mitología griega. Entonces, cuando nosotros hacemos los análisis éticos, ahí establecemos cuáles son los avances que realmente nos interesan. Por eso, examinemos lo que pasa, por ejemplo, con los anticonceptivos. Los anticonceptivos no son pura tecnología. Los anticonceptivos tienen consecuencias éticas. En esta ocasión, y con el tiempo que tenemos, no vamos a entrar en todo el análisis ético de los anticonceptivos. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que definitivamente hay unos anticonceptivos
que no son éticos. ¿Cuáles son esos anticonceptivos que no son éticos? Pues piensa, por ejemplo, en lo que sucede cuando tienes una concepción de un ser humano y simplemente lo que haces es impedir su desarrollo. Por ejemplo, hay unos anticonceptivos que la gente llama popularmente una T. Se llaman así por la forma que tienen. Son dispositivos que se ponen en la matriz de la mujer, pero estos dispositivos, atención, no impiden la fecundación. No la impiden. Sino, ¿qué es lo que impiden? La anidación o el hecho de que esa célula que ya contiene el ADN de un nuevo ser humano se pueda implantar en las paredes de la matriz de la mujer. Vamos a llamar a eso, es una expresión que se utiliza, anidación. Es decir, es un ser humano que mide un poquito menos de 1 milímetro, eso es el tamaño que tiene un óvulo, tiene un poquito menos de 1 milímetro, y a ese ser humano se le ha impedido unirse a la matriz de la mujer por razones físicas o por razones químicas, se le ha impedido y por consiguiente ese ser humano ya no puede nacer. Entonces, tecnológicamente se supone que se ha logrado una victoria, pero éticamente, ¿eliminar a ese ser humano es correcto? O lo mismo pasa con la fecundación in vitro. Para lograr una fecundación exitosa, hay que producir una cantidad de embriones. Muchos de esos embriones finalmente son desechados. ¿Y qué son esos embriones? Esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse desde el punto de vista ético. ¿Qué son esos embriones? ¿Son simplemente material biológico? Ahí nos damos cuenta por qué, volvamos aquí, por qué la iglesia no necesariamente tiene que aceptar todos estos avances. Cuando la tecnología, y aquí terminamos nuestra respuesta, cuando el avance tecnológico está unido a un avance ético, maravilloso. Pero si el avance tecnológico está muy bien, pero va en contra de un avance ético, entonces la iglesia va a decir, no, no estamos de acuerdo. Y eso no es otra cosa sino defender al ser humano. O sea que toda la clave está en el tema ético. Y esto vale no solamente para la iglesia, vale para todo ser humano responsable. Yo no puedo recibir los avances simplemente porque son avances. Tengo que preguntarme cuáles son las implicaciones éticas que tiene eso que llamamos avances. Así que, pues bendito Dios que ha llegado esta pregunta y que podemos comentarla. No se te olvide, esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.